Mi esposo me confesó que me fue infiel porque, según él, verme dar a luz a nuestra hija le apagó por completo la atracción que sentía por mí, y todavía lo dijo como si me estuviera haciendo un favor por ser honesto. Te vi cosas salir de ti que no puedo sacarme de la cabeza. Ya no te veo sexual. Ahora eres como una paciente. 3 semanas después de que di a luz empezó a acostarse con su compañera de trabajo, Megan. Mientras yo seguía sangrando, se me subía la leche y trataba de mantener con vida a nuestra recién nacida sin dormir. Él estaba en el depa de ella contándole lo asqueado que le daba, según él, en lo que se había convertido mi cuerpo. No es personal, me soltó cuando me enteré. La biología masculina no está diseñada para presenciar un parto. Eso activa una respuesta protectora que mata la atracción sexual. Lo investigué. Yo también lo investigué. No existía tal investigación. Se lo inventó para sonar científico, mientras se portaba como un patán. Y ni siquiera intentó esconder la aventura después de que lo caché. Le texteaba a Megan en mi cara. Me voy a su casa, decía, mientras yo estaba amamantando. Regresaba hablando de lo refrescante que era estar con alguien cuyo cuerpo todavía estaba firme y limpio. Deberías darme las gracias porque estoy siendo transparente en vez de andar a escondidas, repetía. La mayoría de los hombres simplemente se irían. Yo estoy intentando que esto funcione a pesar de mi repulsión biológica. Me mandó al cuarto de visitas porque, según él, no podía dormir junto a alguien que le recordara procedimientos médicos, y describía con lujo de detalle lo que vio durante el parto y cómo lo traía atormentado. El estiramiento, los fluidos, el olor. Quedé marcado, la verdad. Eso sí, esperaba que yo le cocinara, le lavara la ropa y me hiciera cargo de todo lo del bebé, porque, según él, esas eran mis obligaciones como mamá. Luego empezó a llevar a Megan con nuestros amigos, presentándola como su apoyo emocional en este momento tan difícil. Blake pasó por un trauma, decía ella, sobándole el hombro. Ver un parto puede causar estrés postraumático en los hombres. Él necesita comprensión, no juicio. Nuestros amigos se quedaban sin palabras, y Blake se armó su papel de víctima. A cualquiera que lo escuchara le contaba su sufrimiento, cómo me había apoyado durante el embarazo, para terminar agredido visualmente por el parto. Según él, estaba intentando reconstruir su capacidad de sentir atracción, pero mi cuerpo de posparto lo hacía imposible. Ya ni se esfuerza por verse bien, se quejaba. Yo tenía 3 meses de posparto, sobrevivía con 2 horas de sueño, llena de vómito de bebé, y él todavía se preguntaba por qué no andaba en lencería. Para el Día de las Madres me regaló una membresía del gimnasio. Para nuestro aniversario, un frasco de pastillas para bajar de peso. Para mi cumpleaños, un libro sobre cómo recuperar a tu esposo después de tener un bebé. Cada regalo venía con su discurso de que él estaba invirtiendo en nuestro futuro, ayudándome a volver a ser atractiva. Estoy luchando por nosotros, decía. Tú también tienes que luchar. El punto de quiebre no fue la infidelidad ni sus comentarios crueles. Fue escucharlo en una llamada de trabajo. Blake vendía equipo médico y seguido entraba a cirugías para demostrar productos. Y ahí estaba, muerto de risa con sus colegas por un procedimiento cardíaco que había visto esa mañana. Tenían que haber visto la sangre. Le abrieron el pecho como si fuera una langosta. No estaba traumatizado por los procedimientos médicos. Lo que le daba asco era el mío. Ahí fue cuando empecé a planear. Yo sabía que la empresa de Blake estaba por lanzar un nuevo dispositivo quirúrgico y que él estaba considerado para ser el presentador principal. Eso significaba un ascenso enorme y un bono, y llevaba meses preparándose. La presentación era frente a 200 compradores potenciales, además de todos los directivos, y Blake tenía que demostrar el dispositivo durante una cirugía real que se transmitiría en pantallas para el público. ¿La cirugía que eligieron? Una cesárea. Blake trató de zafarse en cuanto se enteró, pero su jefe dijo que era perfecta para presumir la precisión del dispositivo en procedimientos delicados. Si se negaba, el ascenso se lo llevaba a su competidor, Ramón, que estaba más que listo para entrar al quite. Blake pasó la semana previa puliendo su discurso sobre la belleza de traer vida al mundo, el milagro del nacimiento y la precisión que requiere la cirugía obstétrica, y yo me quedé ahí escuchándolo ensayar frases sobre respetar el cuerpo femenino y el proceso sagrado del parto. La mañana de la presentación, Blake estaba nervioso, pero seguro. Lo que no sabía era que yo ya le había hablado a la esposa de su jefe, Jenny, que también había tenido un parto traumático. Le conté todo lo que Blake dijo del mío, lo asqueado que estaba, que me fue infiel por lo que vio, y Jenny se quedó helada. Ella había estado en presentaciones anteriores y sabía que a veces hacían preguntas personales, así que se le ocurrió una idea. Durante la sesión de preguntas y respuestas, después de la demostración impecable de Blake, Jenny se levantó. Señor Blake, habló muy bien sobre el respeto al proceso de nacimiento. ¿Podría compartir alguna experiencia personal con el parto que haya influido en su perspectiva? Blake se congeló. 200 personas lo estaban viendo. Se le fue el color de la cara y todo el auditorio se volteó hacia él, esperando su experiencia personal. Estoy viendo la transmisión en vivo desde la casa, con nuestra hija en las piernas.
y alcanzo a ver el segundo exacto en el que se da cuenta de que ya se atoró. Abre la boca, pero no le sale nada. Las luces quirúrgicas hacen que el sudor en su frente brille como si acabara de correr un maratón. Los 200 compradores potenciales se quedan en silencio. Los directivos se inclinan hacia adelante y Blake aprieta el atril con tanta fuerza que se le ponen blancos los nudillos. Por fin balbucea algo sobre respetar la privacidad de los pacientes y se le quiebra la voz al decir privacidad. Pero Jenny no lo deja zafarse tan fácil. Se pone bien derecha, se acomoda el saco y dice que su esposo también trabaja en la empresa, que le da curiosidad cómo concilia ese discurso tan bonito sobre el milagro del nacimiento con lo que de verdad siente del proceso. La manera en que dice "de verdad" hace que varias personas de la primera fila se miren entre sí. La cara de Blake, de alguna forma, se pone todavía más pálida. Intenta reírse para restarle importancia, pero el sonido le sale ahogado. El jefe de Blake se inclina hacia adelante en la primera fila y su expresión pasa de interés cortés a atención afilada. Ramón está 3 asientos más allá, con una sonrisita, cruza los brazos y se recarga en su silla como si estuviera a punto de ver su programa favorito. Los 200 posibles compradores se quedan en un silencio total. Nadie tose, nadie se mueve en su asiento. En ese auditorio enorme, lo único que se oye es el zumbido del equipo de video. Blake voltea a ver a su jefe, luego a Ramón y luego otra vez a Jenny, buscando una salida que no existe. Trata de cambiar el rumbo hablando de límites profesionales, pero ya se le quiebra la voz. Hasta por la transmisión se le nota el sudor en la frente. El camarógrafo se acerca un poco, como si pensara que esto está buenísimo. Jenny le pregunta si tiene hijos. Blake no tiene de otra. Sí, una bebé de 4 meses. Las palabras apenas le salen, casi en un susurro, y varias personas del público se inclinan hacia adelante para alcanzar a oír. Jenny asiente despacio, con esa calma de abogada que por fin consiguió lo que quería, y vuelve a preguntar cuántos meses tiene la bebé, obligándolo a repetirlo. 4 meses. El número se queda suspendido en el aire. Luego le pregunta si estuvo presente en el parto. Blake asiente. Jenny confía en su propia voz. Y entonces Jenny suelta la pregunta de remate. ¿Cómo esa experiencia cambió su respeto por el cuerpo de las mujeres y por el proceso de dar a luz? Dice que en su presentación lo mencionó de una manera muy conmovedora y quiere saber qué reflexiones personales lo llevaron a decir palabras tan bonitas. Blake abre y cierra la boca. Abre y cierra. Igualito a un pez fuera del agua. El silencio se estira tanto que da pena ajena. Alguien tose hasta atrás y Blake se sobresalta. No puede decir lo que de verdad piensa sin hacerse pedazos, pero tampoco puede fingir entusiasmo de forma creíble después de que lo exhibieron así, de golpe. Se le nota. El cerebro le está buscando, desesperado, lo que sea que pueda decir. Al final suelta, balbuceando, algo genérico sobre que fue educativo. La palabra educativo cae como pescado muerto en el suelo. La peor respuesta posible, demasiado clínica, demasiado fría, demasiado obviamente falsa después del discurso tan apasionado que dio. Intenta pasar a la siguiente pregunta y señala a alguien de la última fila, pero el daño ya se está regando entre el público como sangre en el agua. La cara de su jefe cambia de interesada a preocupada. Frunce el ceño, mira a su esposa Jenny y luego regresa la vista a Blake. Varias personas murmuran tapándose la boca con la mano. Una mujer en la tercera fila se inclina hacia su colega y le dice algo que hace que él niegue con la cabeza. Ramón ya está sonriendo con descaro, burlón, sin molestarse en disimular. La imagen profesional que Blake había armado con tanto cuidado acaba de mostrar grietas a plena vista. La presentación fue impecable, la demostración salió perfecta, pero este momento, este único momento de verdad, le está deshaciendo todo. Lo veo en tiempo real en la pantalla. Blake también lo ve, con los ojos abiertos de par en par, muerto de pánico. La presentación termina rarísima. Blake se va en friega con las últimas diapositivas, sin la seguridad de antes, con la voz temblorosa. Se le olvida agradecer al equipo quirúrgico. Se traba con el nombre de la empresa. Cuando por fin acaba, el aplauso es educado, pero flojo. Nada que ver con la respuesta entusiasta que tuvo Ramón la vez pasada. Blake casi sale corriendo del escenario. La cámara lo sigue un segundo antes de cortar al logotipo de la empresa. Veo cómo se cierra la transmisión en vivo y me quedo ahí, con nuestra hija dormida pegadita a mi pecho. El corazón me va a 1000, pero las manos las tengo firmes. Jenny contesta mi llamada 20 minutos después. Suena satisfecha, pero con un tono oscuro, con un filo de justicia en la voz. Me dice que su jefe se lo llevó aparte en cuanto terminó, que los murmullos del público fueron brutales, que alcanzó a oír a 2 posibles compradores comentando lo incómodo que estuvo ese intercambio. Uno dijo que Blake parecía estar escondiendo algo. Otro, que la desconexión entre lo que dijo en la presentación y lo que respondió de verdad era preocupante. Jenny cuenta que Ramón se metió a la sesión de networking y con toda calma contestó preguntas que Blake debió haber sabido manejar y que, por comparación, lo dejó todavía peor. El jefe no dejaba de voltear a ver a Blake
Blake con cara de decepción. Jenny dice que nunca había visto cómo la reputación profesional de alguien se cuarteaba tan rápido. Blake llega a la casa 3 horas después, hecho trizas, la corbata floja, el saco arrugado, los ojos rojos como de estárselos tallando. No sabe que yo moví los hilos, así que se desahoga hablando de una mujer desquiciada que lo emboscó con preguntas personales. Va y viene por la sala manoteando. Yo asiento con cara de «te entiendo», mientras le doy de comer a nuestra hija y le pregunto qué respondió. Mi voz suena tranquila, preocupada, justo como sonaría una esposa que apoya. Blake se pasa las manos por el pelo y admite que se quedó congelado, que dio respuestas pésimas. Dice que su jefe le soltó que el contenido de la presentación fue perfecto, pero que su desempeño en preguntas y respuestas le dejó dudas sobre su capacidad para manejar la presión. Esas fueron sus palabras exactas. Dudas sobre su capacidad para manejar la presión. Blake lo repite 2 veces, como si todavía no lo pudiera creer. Al parecer, Ramón entró con toda soltura y contestó las preguntas de seguimiento. Encantador, seguro, todo lo que Blake no fue en ese momento. Blake se deja caer en el sillón y se tapa la cara con las manos. Dice que no entiende por qué esa mujer se le fue encima. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué insistió tanto con mi vida personal? Yo hago un sonido de empatía y sugiero que a lo mejor solo tenía curiosidad. Blake niega con la cabeza. Dice que se sintió personal, como si ella supiera algo. Los siguientes 2 días veo cómo Blake se va desmoronando. Revisa el celular cada 10 minutos. Actualiza el correo una y otra vez. Les marca a sus colegas para preguntar si han oído algo sobre la decisión del ascenso. La voz se le pone más tensa cada vez que le dicen que todavía no se sabe. Anda por la casa con la laptop abierta, poniendo el video de la presentación. Lo oigo mascullar sobre las preguntas de esa mujer. Sigue preguntando en voz alta por qué lo señaló a él. ¿Qué demonios quería? Yo le doy de comer a la bebé. Cambio pañales y finjo que no sé nada. Blake casi ni nota que estoy en el cuarto. Está demasiado ocupado tratando de entender en qué se le fue todo al carajo. Solo el miércoles ve la sección de preguntas y respuestas 5 veces. Cada vez que llega la pregunta de Jenny, pausa el video y se queda mirando la pantalla, buscando señales, tratando de entender por qué ella insistió tanto con su experiencia personal. El jueves en la noche, como a las 7, suena el timbre. Blake abre la puerta y Megan entra cargando bolsas de comida para llevar. Nunca había venido a nuestra casa. Blake siempre iba a su departamento porque decía que así era más fácil, pero esta noche está aquí, sobándole los hombros y sacando comida china sobre la barra de la cocina. Le dice que la presentación le salió perfecta y que esa mujer seguramente era una feminista enojada, nomás buscando armar bronca. Blake asiente y se deja consentir. Yo me quedo en el cuarto del bebé, sentada en la mecedora con la puerta entreabierta, escuchándolos por el pasillo. Megan dice que Jenny de seguro trae broncas con los hombres y que quiso hacer quedar mal a Blake frente a su jefe. Blake le da la razón y remata que hay mujeres que no soportan ver a hombres exitosos en ventas médicas. Se avientan 20 minutos hablando pestes de Jenny, diciéndole amargada y envidiosa. Yo arrullo a mi hija y no se me va ni una palabra. Blake suena más seguro ahora que Megan está ahí echándole porras. Dice que quizá le está dando demasiadas vueltas, que el ascenso prácticamente ya es suyo, que Ramón no tiene su conocimiento técnico ni su facilidad para presentar. Megan le da un beso en la mejilla y le dice que tiene razón. Se va como a las 9 y Blake se mete a la cama viéndose más tranquilo de lo que ha estado en días. El viernes por la tarde, Blake está en la sala cuando suena su teléfono. Yo estoy en la cocina calentando un biberón, pero lo alcanzo a ver por la puerta. Contesta al primer timbrazo con esa voz entusiasta y profesional, y luego se le descompone la cara. Se le va el color, se le caen los hombros. Casi no dice nada, solo suelta pequeños «ajá». Cuando cuelga, se queda sentado, viendo a la nada, 1 minuto entero. Entro con el bebé, y Blake alza la vista como si se le hubiera olvidado que existo. Dice que no le dieron el ascenso, que se lo dieron a Ramón. La voz le sale plana, vacía. Le pregunto qué pasó, cuidando que mi tono suene preocupado y de su lado, y Blake repite lo que le dijo su jefe. Su conocimiento técnico fue excelente. El contenido de la presentación estuvo perfecto, pero la empresa necesita a alguien que pueda manejar imprevistos con aplomo. Su desempeño en la sesión de preguntas y respuestas mostró una preocupante debilidad bajo presión. Blake no deja de repetir esa frase, preocupante debilidad bajo presión. Dice que Ramón se metió durante el networking y contestó las preguntas de seguimiento con una soltura impresionante. Fue encantador, seguro de sí mismo, todo lo que Blake no fue en ese momento. Por comparación, Blake quedó fatal. Se pone de pie y empieza a caminar de un lado a otro, pero ahora es distinto. Ya no está ansioso, está furioso. Dice que Jenny lo saboteó de alguna manera, que tuvo que haber sido así. Esa pregunta no fue casualidad. Ella
Ella sabía exactamente qué preguntar para dejarlo en blanco. No entiende cómo lo supo ni por qué lo hizo, y ni de lejos lo relaciona conmigo. ¿Por qué lo haría? Los problemas del cuerpo de su esposa después del parto no tienen nada que ver con que la esposa de un ejecutivo haga preguntas en una presentación. Lo dejo desahogarse una hora. Le dice de todo a Jenny. Dice que seguro les trae coraje a todos los hombres de la empresa y se pregunta si anda empujando alguna agenda feminista, haciendo quedar mal a los expositores hombres. Le manda mensaje a Megan y ella le marca en cuanto lo ve. Alcanzo a oír su voz por el teléfono, aguda y comprensiva. Le dice que eso es discriminación y que debería reportar a Jenny con alguien. Blake le sigue el juego y dice que va a averiguar cuál es el problema de esa mujer. Cuando por fin se le baja el coraje, le pregunto en voz baja si podemos hablar de nuestro matrimonio. Blake apenas me mira, dice que ahorita no, que no es el momento, que necesita apoyo, no más broncas con las que lidiar. Le digo que he estado pensando en sus comentarios sobre mi cuerpo y el parto, que me gustaría entender mejor su perspectiva. Blake hace un gesto despectivo con la mano. Dice que eso ya se habló, que su honestidad debería agradecerse, no diseccionarse hasta el cansancio, que debería darle gracias porque está siendo transparente en vez de mentir, que la mayoría de los hombres ya se habría ido, que él aquí sigue, intentando que esto funcione a pesar de todo. Asiento despacio y luego le suelto. Contacté a Jenny hace 2 semanas. A Blake se le levanta la cabeza de golpe. Por fin me está poniendo atención. Le explico que le conté todo lo que él dijo sobre sentirse asqueado por mi cuerpo después de ver el parto. Le conté lo de la aventura con Megan. Le conté de su supuesta repulsión biológica hacia mí. A Blake se le queda la cara blanca, como papel. Abre la boca, pero no le sale nada. Yo sigo, con la misma voz tranquila. Jenny no lo acorraló al azar. Yo se lo puse en bandeja. Investigué a la familia de su jefe cuando me enteré de la presentación sobre la cesárea. Supe que Jenny había pasado por un parto traumático. La llamé y le dije la verdad sobre lo que la estrella en ascenso de su empresa realmente piensa del parto. A Blake le regresa el color de golpe, pero en rojo. Se le sube la sangre a la cara y empieza a gritar que le destruí la carrera por mis inseguridades con mi cuerpo posparto, que soy una rencorosa, que estoy mal de la cabeza, que arruiné todo porque no pude con su honestidad. Yo no pierdo la calma y le señalo que solo dije la verdad a alguien que hizo una pregunta totalmente razonable sobre creencias que él mismo expresó. Él se aventó todo ese discurso de respetar el proceso del parto y el cuerpo femenino. Jenny nada más quería saber si tenía experiencia personal para sostener tantas palabras bonitas. Blake se me viene encima, con las manos estiradas y la cara torcida de coraje, y en eso nuestra hija empieza a llorar desde el Moisés, al otro lado del cuarto. El llanto lo corta todo. Blake se queda a medio movimiento, con las manos todavía extendidas. Mira al bebé, luego se mira las manos, luego me mira a mí, y algo le cambia en los ojos. Se da cuenta de cómo se ve, a punto de ponerse físico con su esposa, mientras su hija recién nacida grita de fondo. Baja las manos, se hace para atrás despacio, viéndome como si yo fuera una desconocida, y luego se da la vuelta y se sale de la casa sin decir una sola palabra más. La puerta se cierra detrás de él. Cargo a nuestra hija y me la aprieto al pecho hasta que se calma. Blake no regresa esa noche, ni la siguiente. El sábado en la mañana me llega un solo mensaje, que necesita espacio para procesar lo que le hice a su carrera. No contesto. Paso esos 3 días cuidando a nuestra hija, juntando y documentando todo lo que puedo sobre su aventura con Megan, e investigando abogados de divorcio por la zona. Le tomo captura a cada mensaje cruel que me mandó sobre mi cuerpo. Guardo cada mensaje en el que dice que estaba en casa de Megan, mientras yo me quedaba sola con el bebé. Imprimo los estados de cuenta de la tarjeta de crédito donde aparecen cargos de hotel y consumos en restaurantes justo en los horarios en los que me juró que se había quedado trabajando hasta tarde. La carpeta de evidencia en mi laptop crece hasta llegar a 43 páginas. El lunes por la mañana llamo al despacho de Dawn Hassan. Su asistente me consigue una cita para esa misma tarde porque alguien canceló. Me llevo al bebé, mi carpeta impresa y una línea del tiempo que armé para dejar clarísimo todo lo que Blake se ha desentendido de la crianza. La oficina de Dawn está en un edificio de oficinas en el centro, ventanales por todos lados y mobiliario moderno. Ella anda por los últimos 40, trae el pelo corto y canoso, y tiene esa mirada filosa de quien no se le va una. Con solo ver a mi hija de 4 meses dormida en el portabebé, me ofrece café antes de empezar. Le cuento todo, desde que la aventura arrancó 3 semanas después de que di a luz, los comentarios de Blake sobre que mi cuerpo le daba asco, que me mandó al cuarto de visitas, sus regalos de membresías de gimnasio y pastillas para bajar de peso, y cómo paseaba a Megan con nuestros amigos mientras decía que había quedado traumado por haber visto un parto. Dawn va tomando notas en su laptop y su cara se le endurece con cada detalle. Cuando le enseño los mensajes entre Blake y Megan, donde se burlan de lo desagradable que está mi cuerpo después del parto, Dawn suelta una grosería entre dientes. Me pregunta si tengo más pruebas y le paso la carpeta de 43 páginas. La revisa con calma, deteniéndose en algunas hojas para leerlas con más cuidado. Luego levanta la vista y me dice:
Tienes un caso increíblemente sólido. Blake admitió la aventura por escrito. Se desentendió por completo de sus responsabilidades como papá. Y tú lo documentaste con una línea del tiempo que muestra que en 4 meses no ha hecho ni una sola toma nocturna, ni ha cambiado un solo pañal. El maltrato emocional está clarísimo en sus mensajes y en las declaraciones de 2 amistades que lo oyeron decir que tu cuerpo le daba asco. Me explica que eso nos pone en una posición muy favorable para custodia, pensión alimenticia y división de bienes. Luego me dice que hay que presentar la demanda ya, mientras Blake sigue sacudido por lo del ascenso y antes de que le dé tiempo de esconder bienes o inventarse otra versión. Le pregunto qué tan rápido podemos movernos y me responde que si quiero, deja todo listo para el cierre del día de hoy. Firmo el contrato ahí mismo, en su oficina. Dawn hace llamadas para que preparen la solicitud de divorcio mientras yo sigo sentada frente a su escritorio. Me hace preguntas puntuales sobre nuestras finanzas, la casa y los ingresos de Blake por su trabajo de ventas. Contesto todo de memoria porque desde que nació el bebé, yo llevo las cuentas de la casa. Blake solo deposita su sueldo y da por hecho que yo me encargo de lo demás. La asistente de Dawn entra con los documentos para que los revise y firme. La solicitud señala infidelidad, abandono y trato cruel como causales. Pide la custodia física principal y que Blake tenga visitas supervisadas hasta que demuestre que de verdad puede ejercer como papá. Solicita pensión alimenticia calculada con base en su salario completo. Exige una división de bienes a mi favor por su responsabilidad en la ruptura del matrimonio. Presento la demanda de divorcio ese lunes por la tarde. La secretaria del juzgado sella los papeles y me da un número de expediente. Dawn me dice que el notificador le entregará a Blake sus copias el martes por la mañana y me recomienda estar lista para una reacción mala cuando lo notifiquen. Llego a la casa y muevo todos los documentos importantes de Blake a la oficina de mi abogada para resguardarlos. Cambio las chapas porque, técnicamente, la casa es propiedad mía por separado desde antes del matrimonio. Acomodo el cuarto de visitas como mi habitación definitiva y meto toda la ropa de Blake en bolsas de basura en la cochera. Y luego espero. El martes, a las 9:30 de la mañana, mi teléfono no deja de sonar. Blake me marca 3 veces seguidas. No contesto. Deja un buzón de voz en el que solo grita, diciéndome que soy una bruja rencorosa que quiere arruinarle la vida. Vuelve a marcar 10 minutos después. En ese mensaje dice que estoy exagerando por su honestidad, y de ahí ya no se detiene. Para las 11 ya van 15 llamadas. Los mensajes se ponen cada vez más desquiciados. Dice que estoy destruyendo la vida de los dos por su honestidad y por mi inseguridad con mi cuerpo. Asegura que Megan está llorando porque yo la quiero castigar por haberlo apoyado durante su trauma. Amenaza con pelear por la custodia total porque, según él, yo claramente estoy inestable. Dice que sus papás van a testificar que soy una madre no apta. El último buzón de voz es solo él respirando fuerte en el teléfono antes de colgar. Dawn me llama el martes por la tarde para decirme que el abogado de Blake ya se comunicó con su oficina. Van a mandarle una carta detallando toda nuestra evidencia. Los mensajes entre Blake y Megan hablando de lo asqueado que estaba con mi cuerpo después del parto. Los estados de cuenta que prueban la aventura. La línea del tiempo que muestra su abandono total en la crianza. Y las declaraciones de amigos que escucharon sus comentarios crueles. Estamos pidiendo la custodia principal por abandono, la pensión alimenticia con base en sus ingresos y una división de bienes favorable por infidelidad y abuso emocional. Dawn dice que el abogado de Blake sonó sorprendido por la cantidad de pruebas. Al parecer esperaban que yo me fuera por un simple diferencias irreconciliables, sin señalar culpa ni presentar evidencia. El miércoles me llama la mamá de Blake. Arranca diciendo que los hombres son hombres y que a cualquiera le cuesta ser fiel de vez en cuando, que yo debería ser más comprensiva con las necesidades de Blake y dejar de querer castigarlo. Dice que estoy siendo demasiado dura al pedir el divorcio en vez de intentar arreglar las cosas, que Blake se equivocó, sí, pero que de todos modos es buen papá y buen proveedor. Luego toma la llamada a su papá y sugiere terapia de pareja. Conoce a un consejero cristiano muy bueno que ayuda a las parejas a superar una infidelidad y que incluso podrían tener a Blake de vuelta en la casa para el fin de semana si yo simplemente retiraba la demanda y aceptaba trabajar en el matrimonio. Respiro hondo y les digo que su hijo me fue infiel 3 semanas después de que di a luz a su hijo. Mientras yo estaba sangrando y tratando de mantener con vida a su nieta, sin dormir, Blake estaba en el departamento de su novia hablando de lo desagradable que se veía mi cuerpo. Me dijo que ver el parto le había quitado las ganas de mí y que no aguantaba dormir en el mismo cuarto conmigo. En 4 meses no ha cambiado ni un pañal, ni se ha levantado a una sola toma
coma nocturna. Para nuestro aniversario me regaló pastillas para bajar de peso y para mi cumpleaños, un libro sobre cómo recuperar a tu esposo. Nedved llevó a su novia con nuestros amigos mientras decía que estaba traumatizado por haber visto procedimientos médicos, aunque por su trabajo ve cirugías sin inmutarse. Del otro lado de la línea se hizo un silencio total. Luego el papá de Blake dijo que me hablarían más tarde, y colgó. Nunca volvieron a llamar. El jueves Jenny me mandó mensaje con una actualización del trabajo de Blake. El chisme ya estaba corriendo como pólvora sobre por qué su esposa pidió el divorcio justo después de que él perdió ese ascenso importante. La gente preguntaba, comparaba versiones y ataba cabos. Alguien oyó lo del momento incómodo de preguntas y respuestas, cuando Jenny le soltó la pregunta sobre su experiencia personal con el parto. Alguien más se enteró de que Blake llevaba días quedándose en el depa de Megan desde que su esposa lo corrió. El equipo de ventas ya estaba armando la historia completa, que Blake le puso el cuerno a su esposa recién parida, que lo exhibieron en público por su hipocresía con eso de respetar el nacimiento, que por eso perdió el ascenso y que ahora su esposa se estaba divorciando. Jenny dijo que la reputación profesional de Blake se estaba yendo al suelo, porque la red de susurros estaba haciendo lo que siempre hace, pasar información y sacar conclusiones, justo las conclusiones que Blake no quiere que nadie saque. El viernes en la tarde Jenny me llamó, casi encantada. Se topó a Megan en la cafetería del edificio, y Megan se veía hecha pedazos. Jenny no le dijo nada directo, pero alcanzó a escucharla hablando con otra compañera. Al parecer, Megan pensó que estaba pescando a un ejecutivo exitoso de ventas médicas, con futuro brillante y ascenso en puerta, y en cambio, le tocó un tipo que se quedó sin ascenso. Está metido en un divorcio feo y ya se le viene encima una pensión alimenticia pesada. Blake llevaba casi una semana quedándose en su departamento, y Megan apenas estaba cayendo en cuenta de en qué se había metido. Jenny dijo que últimamente Megan estaba notablemente fría con Blake en el trabajo. Ya no traía el numerito de novia comprensiva, apenas si lo volteaba a ver en las juntas. La otra compañera le preguntó si todo estaba bien con Blake, y Megan solo contestó, es complicado, y cambió el tema. El sábado por la mañana, Blake apareció en mi casa con flores y disculpas. Lo vi por la ventana mientras se acercaba a la puerta principal. Traía un ramote de rosas y se veía agotado. Pensé en no abrir, pero quería oír qué venía a decir. Abrí la puerta, pero no lo dejé pasar. Blake empezó a hablar en cuanto me vio, que había estado muy estresado, que dijo cosas que no quería decir, que el fracaso de la presentación le pegó y se desquitó conmigo de manera injusta, que quería trabajar en nuestro matrimonio y ser un papá de verdad para nuestra hija, que extrañaba a su familia, que sabía que la regó, pero que ahora sí estaba listo para arreglarlo todo. Me extendió las flores como si fueran una ofrenda de paz capaz de borrar 4 meses de crueldad y abandono. Las tomé y las dejé en la mesita de la entrada sin siquiera verlas. Luego le dije a Blake que podía pasar a ver a la bebé. Me siguió a la sala, donde nuestra hija estaba en su tapete de juegos. Blake se sentó en el piso junto a ella y la levantó con cuidado. No lloró, y eso me sorprendió. La pegó a su pecho y le habló quedito. Saqué el celular y empecé a grabar. Blake ni cuenta se dio porque estaba concentrado en la bebé. Lo dejé cargarla unos minutos, registrando cómo por fin interactuaba con su hija por primera vez en semanas. Luego le pregunté de frente si todavía le atraía, o si ver el parto lo cambió para siempre, como me dijo aquella vez. Blake alzó la mirada y abrió la boca, pero no le salió nada al principio. Era clarísimo que estaba tratando de adivinar qué respuesta quería yo escuchar. La pausa se hizo eterna. 5 segundos, 10, 15. Desvió la mirada y volvió a ver a la bebé en sus brazos. Con esa duda me bastó. Seguía asqueado por lo que vio. Seguía sin sentirse atraído por mí. Solo estaba ahí porque perder el ascenso y enfrentarse al divorcio le hizo darse cuenta de lo mal que se le había puesto el panorama. No era que quisiera recuperarme, era control de daños. Al final habló y aceptó que estaba intentando hacer lo correcto, aunque para él el tema de la atracción sí era real. Dijo que investigó más después de que yo lo exhibí en la presentación y que creía que la terapia podría ayudarlo a superar ese bloqueo. Que había especialistas que trabajan con hombres a los que les da aversión después de presenciar un parto, que estaba dispuesto a intentarlo si eso significaba salvar el matrimonio y estar para nuestra hija. Me miró con lo que seguramente él creyó que era sinceridad, pero a mí me sonó a pura desesperación. Le di las gracias por la honestidad y le dije que el divorcio seguía tal cual, como estaba planeado. Eso sí, aceptaría acuerdos de custodia razonables si de verdad se comprometía a ejercer la paternidad, no a aparecer cuando le conviniera para cuidar su imagen. A Blake se le descompuso la cara y empezó a alegar, pero le quité a la bebé de los brazos y le dije que ya se podía ir. Caminó hacia la puerta sin seguir discutiendo. Oí cómo
Luego prendía el coche y se iba. El video se quedó en mi celular. Blake cargando a su hija por primera vez en semanas, y dudando cuando le pregunté si algún día podría volver a sentirse atraído por mí. 2 días después, Dawn llamó para agendar nuestra siguiente reunión. El abogado de Blake ya había mandado su propuesta de custodia. Querían custodia 50-50 de inmediato. Dawn sonó molesta cuando me lo dijo. Según ella, el abogado estaba intentando intimidarme para que aceptara menos manutención, amenazando con pelear la custodia. Agendamos para el jueves en la tarde. Llevé toda mi documentación a la oficina de Dawn. Cada mensaje de Blake sobre irse al departamento de Megan, cada cita con el pediatra a la que faltó, cada toma nocturna que yo resolví sola mientras él andaba en otro lado. Dawn extendió los papeles sobre su escritorio y fue tomando notas. Dijo que esto era justo lo que necesitábamos. Blake pasó 4 meses prácticamente ausente de la vida de nuestra hija. No podía llegar de la nada a decir que merecía custodia igualitaria cuando apenas empezó a hacerse el papá, hasta que su carrera se le vino abajo. Dawn explicó que los jueces se fijan en patrones de conducta, no en cambios de último minuto cuando ya están los papeles del divorcio sobre la mesa, y que el hecho de que Blake eligiera a Megan por encima de su hija recién nacida durante meses dejaba un patrón clarísimo. La documentación que guardé demuestra que no solo estuvo ausente físicamente, sino también completamente desconectado en lo emocional. Dawn dice que vamos a responder proponiendo, de entrada, visitas supervisadas, con la posibilidad de que más adelante haya pernoctas, pero solo cuando Blake demuestre que de verdad puede ejercer la paternidad de manera constante. La reunión con el abogado de Blake es la semana siguiente. Nos sentamos en una sala de juntas en la oficina de Dawn. Blake se ve cansado y de malas. Su abogado, un hombre de mediana edad llamado Richard, intenta romper el hielo con plática ligera. Dawn lo frena en seco y pone sobre la mesa nuestra contrapropuesta. Visitas supervisadas 2 veces por semana, 2 horas cada una, y nada de pernoctas hasta que Blake termine clases de crianza y demuestre 3 meses de convivencia constante y adecuada con nuestra hija. Blake revienta. Dice que estoy siendo rencorosa y que estoy usando a nuestra hija como un arma. Richard le pone una mano en el brazo y le dice que se tranquilice. Entonces Dawn desliza la documentación por la mesa. Mensajes donde Blake le dice a Megan que no soporta estar cerca de la bebé porque le recuerda a mi cuerpo repugnante. Recibos de restaurantes que prueban que andaba con Megan justo en horarios en los que juraba que estaba trabajando hasta tarde. Y el registro que llevé de cada pañal, cada toma y cada cita médica que deja claro que yo hice el 98% del cuidado. Richard Lee, y se le borra la expresión de cortesía. Voltea con Blake y le pregunta si esos mensajes son reales. Blake dice que estoy sacando todo de contexto, que solo estaba desahogándose por el estrés normal de ser papá primerizo. Dawn le responde que el estrés normal de ser papá primerizo no incluye decirle a tu amante que el cuerpo posparto de tu esposa te da náuseas. Richard se queda mirando a Blake un buen rato, y luego sugiere que hagan una pausa para hablar en privado. Salen del cuarto. Dawn y yo nos quedamos en silencio. Ella revisa su celular y contesta unos correos. 20 minutos después, Richard regresa sin Blake y dice que su cliente está dispuesto a aceptar las visitas supervisadas como punto de partida, pero que quiere que quede asentado que lo hace de forma voluntaria, no porque admita haber hecho algo mal. Dawn dice que está bien, que se redacta el acuerdo. Blake vuelve para cerrar la discusión con cara de derrotado. Richard le explica que, con la evidencia que hay, las visitas supervisadas en realidad le convienen. Un juez probablemente ordenaría lo mismo, o incluso menos. Así puede empezar a reconstruir una relación con su hija, mientras demuestra que va en serio con ser papá. Blake firma, pero no me mira. En cuanto terminamos, se va. 3 semanas después llegan los cálculos de la manutención. Dawn me reenvía el correo con una nota. Blake se va a poner como loco cuando vea esos números. Abro el archivo adjunto, y la cantidad mensual es más de lo que yo esperaba. Dawn me explica que el sueldo base de Blake como representante de ventas médicas, aún sin el ascenso que perdió, lo coloca en un rango de ingresos alto. Y como yo ahorita no tengo trabajo porque estoy cuidando a una bebé, la fórmula marca una manutención considerable. Blake llama a la oficina de Dawn dentro de la hora siguiente a que le llega su copia. Dawn lo pone en altavoz para que yo escuche. Viene gritando que la cantidad es totalmente injusta, una locura. Dice que yo saboteé su crecimiento profesional y que ahora lo quiero quebrar. Dawn lo deja terminar y luego, con toda calma, le explica que los cálculos están hechos con base en los lineamientos del Estado, usando el ingreso real que él mismo reportó. Si cree que es incorrecto, puede presentar documentación que pruebe un cambio en su situación financiera. Blake insiste en que su carrera quedó dañada por lo que yo hice. Según él, debió haber recibido ese ascenso y
el aumento fuerte que venía con él, y ahora está estancado, sin oportunidades, porque en su empresa todos se enteraron de sus problemas personales. La voz de Dawn se endurece. Le dice que él solito se echó a perder la carrera por engañar a su esposa en pleno posparto, y luego no poder contestar una pregunta sencilla sobre su experiencia con el parto durante una presentación profesional. Ningún juez va a bajarle la pensión alimenticia porque haya enfrentado consecuencias laborales por decisiones personales. Richard entra a la llamada y le dice a Blake que ya no hable, que revisarán los cálculos y responderán formalmente por los canales correspondientes. Dawn dice que está bien, pero que las cifras sí están correctas conforme a los lineamientos del Estado. Cuelga. Yo me quedo sentada, con una sensación extraña de satisfacción. Blake quería castigarme por exhibir su hipocresía, y ahora está aprendiendo que las acciones también cuestan. 6 semanas después de la presentación, Jenny me manda un mensaje. Se enteró por los chismes del trabajo de que Megan terminó con Blake. Al parecer, Megan se dio cuenta de que Blake no era el gran partido que ella creía. Jenny dice que en la oficina se comenta que Megan no tiene ningún interés en jugar a la madrastra de un bebé, mientras Blake paga una pensión alimenticia pesada cada mes. Blake volvió a vivir solo en el departamento que rentó después de que yo metí la demanda de divorcio. Cuando leo el mensaje de Jenny, siento una mezcla rara de alivio y vacío. Megan le celebró a Blake la crueldad conmigo. Se sentó en mi casa y habló de su trauma sabiendo perfectamente que él me estaba siendo infiel. Una parte de mí se alegra de que por fin esté viendo qué clase de persona es Blake, pero otra parte entiende que Blake perdiendo a Megan no me devuelve los 4 meses de vida de mi hija que él se perdió, ni borra las cosas horribles que dijo de mi cuerpo. Solo significa que ahora está solo, tragándose las consecuencias. Blake se presenta a su primera visita supervisada un sábado en la mañana. La supervisora es Linda, una mujer de la agencia de servicios familiares, de unos 50 y tantos, con mirada amable y una actitud firme, sin vueltas. Blake llega viéndose agotado, vencido, bajó de peso y la ropa le cuelga. Linda explica las reglas. Blake puede cargar a la bebé, darle de comer, jugar con ella. Ella va a observar y tomar notas. Si Blake necesita ayuda con alguna tarea de cuidado, Linda le va a indicar cómo. Yo le entrego a nuestra hija a Blake. La toma con cuidado, como si fuera a romperse. Ella no llora, y eso nos sorprende a los dos. Blake se sienta en el sillón con ella en brazos y se queda mirando su carita. Le dice que lo siente, que perdón por haberse perdido tanto tiempo. Linda observa en silencio. Los dejo ahí y me voy a esperar al coche. 2 horas después, Linda me llama para decirme que la visita terminó. Regreso y entro de nuevo. Linda me hace a un lado mientras Blake se pone la chamarra. Me dice que al principio estuvo medio torpe, pero que sí le echó ganas. Necesitó que le explicaran cómo sostener bien la cabecita de la bebé y cómo sacarle el aire después del biberón, pero escuchó y siguió las indicaciones. Según Linda, Blake hizo buenas preguntas sobre la rutina de la niña y se veía de verdad interesado en aprender. Va a poner en su reporte que necesita más orientación sobre cuidados básicos, pero que trae disposición para mejorar. Blake se va sin decirme nada. Linda agenda la siguiente visita para el miércoles, ya entrada la tarde. Me llevo a mi hija a casa y le doy de comer. Balbucea feliz, sin tener idea de que su papá por fin está intentando hacerse presente en su vida. Empiezo terapia con Savannah la semana siguiente. Su consultorio está en un edificio pequeño cerca del centro. Es más joven de lo que me imaginaba, quizá de finales de los 30, de cabello oscuro y con una sonrisa serena. Me siento en su sillón y me quedo en blanco, sin saber por dónde arrancar. Savannah me pregunta qué me trajo a terapia, y yo se lo suelto todo. La aventura de Blake, sus comentarios crueles sobre mi cuerpo, la venganza que planeé, el gusto de verlo hacer el ridículo en público, el divorcio y la pelea por la custodia. Savannah escucha sin interrumpirme. Cuando termino, se queda callada un momento, y luego me dice que mi enojo era completamente válido. Blake me traicionó en uno de los momentos más duros de mi vida. Fue cruel cuando yo necesitaba apoyo. Cualquiera estaría furiosa. Pero también me dice que necesito trabajar esa traición y reconstruir mi idea de quién soy, más allá de ser la esposa a la que Blake le falló. La venganza se sintió bien en su momento, sí, pero no puede convertirse en toda mi identidad de aquí en adelante. Le pregunto a qué se refiere. Savannah me explica que he pasado meses centrada en Blake, planeando su caída, documentando sus fallas como papá, peleando por la custodia y la pensión. Todo eso era necesario, claro, pero ahora toca descubrir quién soy como mamá soltera y como persona. ¿Qué quiero para mí? Aparte de asegurarme de que Blake pague las consecuencias. ¿Qué vida quiero construir para mi hija y para mí? No tengo buenas respuestas. Savannah me dice que no pasa nada, que justo para eso sirve la terapia y que lo vamos a trabajar juntas. Me deja ejercicios para hacer en casa, escribir sobre lo que disfrutaba antes de conocer a Blake y pensar
por qué me hace sentir fuerte y capaz, más allá de la venganza que ya ejecuté. Agendamos otra cita para la semana siguiente. Jenny y yo empezamos a vernos seguido para tomar café. Entre lates, en una cafetería cerca de su casa, me cuenta su propia historia. Su parto también fue traumático. Una cesárea de emergencia después de 30 horas de labor y complicaciones que la tuvieron hospitalizada una semana. Pero su esposo estuvo con ella todo el tiempo. Aprendió a cambiar pañales y a preparar biberones, y le repetía que estaba hermosa incluso cuando ella estaba agotada y adolorida. A Jenny se le humedecen un poco los ojos al hablar de eso. Me dice que tener una amiga que entiende tanto la traición como el mundo de las ventas médicas le ayuda a procesar lo que me pasó. Yo le cuento de las visitas supervisadas de Blake y de que, la verdad, sí está intentando ahora. Ella dice que a veces la gente madura cuando se topa con consecuencias reales. Tal vez Blake por fin entendió lo que perdió, o tal vez solo está buscando verse bien para la evaluación de custodia. Como sea, nuestra hija merece un papá que sí se haga presente. Jenny coincide. Dice que sus hijos ya son adolescentes y que aún se acuerda de lo pesados que fueron esos primeros meses y que tener apoyo lo cambia todo. También hablamos de otras cosas. El club de lectura de Jenny, mis planes de quizá volver a estudiar, las fiestas que vienen y cómo navegar todo eso siendo papás recién separados. Para cuando terminamos el café, me siento menos sola de lo que me he sentido en meses. Jenny me abraza antes de irnos y me dice que le mande mensaje cuando quiera. Las visitas supervisadas de Blake siguen 2 veces por semana. Linda me cuenta que va mejorando de manera constante. Ya cambia pañales sin hacer un tiradero, puede preparar biberones a la temperatura correcta y cada vez le sale mejor calmar a nuestra hija cuando llora. Linda también me dice que Blake se inscribió a clases de crianza en el centro comunitario y que se las está tomando en serio. Llega con preguntas de las clases a las visitas y practica las técnicas que Linda le enseña. Veo ese avance con sentimientos encontrados. Una parte de mí se alegra de que Blake por fin esté asumiendo su papel de papá. Nuestra hija lo necesita presente y competente, pero otra parte sigue encabronada de que haya tenido que perderlo todo para que le importara. Se perdió 4 meses de su vida porque le daba asco mi cuerpo y ni siquiera quiso estar cerca de su propia hija. Ahora que Megan ya no está y su carrera quedó golpeada, de pronto quiere ser el papá del año. No me gusta admitirlo, pero Savannah tiene razón. He estado tan enfocada en hacer que Blake pague que ni he pensado en lo que viene después. La satisfacción de verlo retorcerse no llena los huecos de mi vida. Necesito entender quién soy ahora, aparte de ser la esposa agraviada que ejecutó la venganza perfecta. Don me llama 2 semanas después con novedades de la negociación. Por fin, el abogado de Blake regresó con una contraoferta. Aceptan una división de bienes 60-40 a mi favor si retiro la solicitud de custodia total. Blake quiere una ruta clara para llegar a visitas con pernocta una vez que termine las clases de crianza y demuestre lo básico. Don dice que, con la evidencia que tenemos, la oferta en realidad es razonable. Blake está reconociendo la aventura y el abandono. Está aceptando que la regó en vez de querer hacerse la víctima. Vamos y venimos con el calendario de custodia. Don negocia que las visitas supervisadas sigan hasta que Blake complete 3 meses de crianza sin incidentes graves. Después puede empezar con una pernocta por semana. Si eso funciona otros 3 meses, volvemos a revisar si se aumenta su tiempo. Blake acepta todo por medio de su abogado, sin resistencia, sin pleitos. Don dice que seguramente quiere evitar un juicio donde todos esos comentarios asquerosos sobre mi cuerpo quedarían en el expediente público. Firmo el papeleo aliviada, pero también con una sensación rara de vacío. Esto debería sentirse como una victoria. En cambio, se siente como el cierre de algo que se murió desde hace meses. Una semana después de que el divorcio queda finalizado, Jenny me manda mensaje. Se enteró por el chisme de la oficina de que el jefe de Blake lo transfirió a otro territorio. Ahora va a encargarse de la región norte, en vez del área metropolitana donde se hizo de nombre. Jenny dice que la versión oficial es por necesidades de personal, pero todos saben cuál es la verdadera. La reputación de Blake en su zona quedó hecha pedazos, sin arreglo. Demasiada gente vio el desastre de la presentación. Demasiados escucharon los chismes sobre por qué su esposa pidió el divorcio justo después. Su jefe, en el fondo, le está dando chance de empezar de cero en otro lado, lejos de Megan y lejos de los clientes que lo vieron trabarse por completo en esa sesión de preguntas y respuestas. Jenny también me cuenta que Megan pidió cambio a otro departamento. Ya no quiere estar en el mismo equipo que Blake. Al oírlo, se me escapa una chispa de satisfacción. Yo empiezo a buscar trabajos remotos que se ajusten a las siestas de la bebé. La mayoría pide experiencia que no tengo o horarios a los que no puedo amarrarme, pero no lo suelto, porque necesito algo que sea mío. La pensión alcanza para lo básico, sí, pero yo quiero independencia, algo que no dependa del dinero de Blake.
Quiero recuperar mi identidad profesional, no quedarme nada más como la mamá de tiempo completo a la que le pusieron el cuerno. A las 3 semanas encuentro un medio tiempo capturando datos para una empresa de facturación médica. Es aburrido, pero flexible. Me conecto mientras duerme y luego, cuando ya se queda bien dormida en la noche. No pagan gran cosa, quizá lo justo para el súper y la gasolina, pero me da en qué enfocarme, además de las visitas supervisadas y los calendarios de custodia. Poco a poco, vuelvo a construir algo para mí. 2 meses después de que el divorcio queda cerrado, el abogado de Blake me hace llegar una carta. La escribió él, tal cual, sin palabras rimbombantes ni lenguaje legal. Se disculpa por lo cruel que fue. Acepta que estuvo mal echarme la culpa de sus broncas con la atracción. Dice que su terapeuta lo ayudó a ver que estaba buscando pretextos para justificar la aventura, en lugar de hacerse cargo de sus propios problemas. Son 2 páginas enteras. Habla de la vergüenza que le da lo que dijo de mi cuerpo, de cómo ahora entiende que ver el parto no era el problema de fondo, que le daba miedo ser papá y se escondió detrás de su rechazo. Sabe que probablemente no lo voy a perdonar y ni siquiera espera que lo haga, pero quiere que yo sepa que está trabajando en él para poder ser un mejor papá para nuestra hija. Leo la carta 3 veces. Una parte de mí quiere creer que de verdad está cambiando. La otra se acuerda perfecto de cómo describía mi cuerpo como repulsivo mientras le mandaba mensajes a Megan frente a mí. La doblo y la guardo en un cajón. No contesto. La supervisora de las visitas manda su informe final a los 2 abogados y recomienda pasar a visitas sin supervisión. Blake completó todas las clases de crianza. Sabe cambiar pañales, preparar biberones y calmar a la bebé cuando llora. Llega puntual y se mantiene presente las 2 horas completas. Hace preguntas razonables sobre su desarrollo y sigue las indicaciones de la supervisora. Dawn me reenvía el informe y me pregunta qué quiero hacer. Me quedo mirando a mi hija jugar con sus bloques en el piso de la sala. Ella se merece una relación con su papá. Blake lo está intentando ahora, aunque haya tenido que perderlo todo para que por fin le importara. Le digo a Dawn que apruebe el cambio a visitas sin supervisión. Mi hija necesita a su papá, aunque Blake y yo ya nunca estemos bien. Jenny me invita al club de lectura un jueves en la noche. Casi le digo que no, porque todavía me da nervio dejar a la bebé con una niñera, pero Jenny insiste. Dice que necesito plática de adultos que no sea sobre calendarios de custodia o acuerdos del divorcio. Se juntan en un café cerca de su casa. 6 mujeres, entre los 30 y tantos y los 50 y tantos, alrededor de una mesa con vino y botanas. Se supone que van a comentar una novela de misterio, pero a los 10 minutos ya me están preguntando por Blake. Jenny ya les contó lo básico. Ellas quieren el chisme completo, la presentación, el divorcio, todo. Y me sorprendo riéndome mientras les describo la cara de Blake cuando Jenny soltó esa pregunta frente a 200 personas. Ellas festejan y alzan sus copas. 3 están divorciadas, 2 nunca se casaron. Una está felizmente casada con su segundo esposo después de dejar a un tipo sospechosamente parecido a Blake. Celebran mi derrumbe estratégico, sí, pero también me dicen que ya es hora de enfocarme en lo que sigue. Me invitan a quedarme en el club de manera permanente. Les digo que sí. Blake pasa por nuestra hija para su primera noche con él un sábado en la mañana. Le hice la pañalera 3 veces, checando y rechequeando que no faltara nada. Fórmula, pañales, toallitas, su peluche favorito, el saquito para dormir que necesita a la hora de acostarse. Blake agarra la bolsa y promete mandarme mensajes con actualizaciones. Lo veo abrocharla en su asiento del coche y alejarse. La casa se queda demasiado callada. Camino de un cuarto a otro sin saber bien qué hacer conmigo, hasta que caigo en cuenta de que tengo toda una noche y una mañana para mí, sin tomas, sin cambios de pañal, sin monitor de bebé. Me inscribo a una clase de pintura en el centro comunitario que empieza la próxima semana. Encuentro un grupo de acondicionamiento físico posparto que se reúne los martes en la mañana. Me doy un baño largo, sin prisas, pido comida a domicilio y pongo una película que no es para niños. Para cuando Blake la trae de regreso el domingo por la tarde, me siento más yo de lo que me había sentido en meses. No nada más una esposa herida o una mamá reventada, simplemente yo. Con Savannah, en terapia, trabajo lo que siento sobre mi cuerpo posparto a lo largo de varias sesiones. Me pone frente a un espejo y me pide que describa lo que veo sin usar las palabras de Blake. Al principio, lo único que me viene a la mente es su rechazo, el estiramiento, los fluidos, el olor. Pero Savannah me empuja a encontrar mis propias palabras. Veo un cuerpo que cargó y trajo al mundo a una bebé sana. Veo fuerza en la suavidad. Veo la prueba de que sobreviví a algo durísimo. Savannah me ayuda a entender que la reacción de Blake hablaba de
de él, no de algún defecto real en mi cuerpo. No pudo con la realidad del parto porque es superficial y egoísta. Mi cuerpo hizo algo increíble. Estoy sanando, haciéndome más fuerte, aprendiendo a valorar lo que hice en vez de mirarme con el lente cruel de Blake. 6 meses después de la presentación, me topo a Megan en una cafetería del centro. Está formada delante de mí y se nota que quiere evitar la mirada, pero ya se me acabó eso de dejar que gente como ella me haga sentir chiquita. Le toco el hombro y la saludo. Megan se voltea, incómoda, balbucea algo, como queriendo asegurarse de que yo esté bien. Le digo que estoy muy bien. De hecho, el divorcio ya se resolvió. Tengo la custodia principal y estoy reconstruyendo mi vida. Luego remato con que, si quiere, Blake es todo suyo, pero que yo estoy perfectamente bien sin ninguno de los dos. A Megan se le sube el color a la cara. Acepta que estuvo mal prestarse a la crueldad de Blake y dice que le da vergüenza cómo se portó durante la aventura. Ella de verdad creyó que era algo especial, que a Blake le importaba, pero hace unos meses empezó con comentarios del mismo tipo sobre su cuerpo, detallitos sobre su peso, su piel o cómo se veía con cierta ropa. Ahora entiende que el problema de Blake es Blake, no las mujeres en su vida. Siempre va a encontrarle un pero a cualquiera, porque lo trae por dentro. No la perdono, pero no voy a negar que me deja una especie de satisfacción saber que ella misma vio la realidad de Blake. Le deseo suerte y me voy con mi café. De regreso al coche, caminando, me siento más ligera de lo que me había sentido en meses. Blake pasa por nuestra hija el sábado en la mañana. Ya revisé la pañalera 3 veces y metí ropa extra, porque todavía me pone nerviosa que se quede a dormir fuera. Él la asegura en su sillita del coche mientras yo observo desde el porche. Ella me hace adiós con su manita y se me aprieta el pecho. Blake pregunta si ya duerme toda la noche. Le digo que se despierta una vez, como a las 3, pero se vuelve a dormir bastante rápido. Él asiente y comenta que compró la misma marca de fórmula que uso yo para que la transición sea más fácil. Le paso la lista de alimentos que ha estado probando últimamente: camote machacado, puré de manzana, esas botanas infladas que se deshacen. Toma el papel y promete mandarme mensajes con actualizaciones durante el día. La conversación se siente rarísima precisamente porque es normal. Estamos hablando de horarios de sueño y de tomas, en vez de gritarnos. No es cordial, pero funciona. Se va manejando y la casa se queda en un silencio que se siente, al mismo tiempo, solitario y tranquilo. Al principio ando de cuarto en cuarto sin saber qué hacer conmigo. Luego caigo en cuenta de que tengo toda una noche para mí. Me inscribo a esa clase de pintura del centro comunitario que traía en mente. Encuentro un grupo de ejercicio posparto que se junta los martes en la mañana. Me doy una ducha de 30 minutos sin salir corriendo a revisar al bebé. Pido comida china y veo una película que no es caricatura. Cuando Blake la regresa el domingo por la tarde, me siento más yo de lo que me he sentido desde que nació. No solo una mamá o una esposa traicionada, nada más yo. Dawn me llama un miércoles por la tarde mientras estoy doblando ropa y me dice que el papeleo final ya está listo para firmarse. Manejo a su oficina a la mañana siguiente con la bebé en su portabebés. Dawn me va explicando página por página, aterrizándome qué significa cada cosa. El divorcio queda oficialmente concluido. Legalmente, estoy soltera. El acuerdo me da el 60% de nuestros bienes compartidos, además de la pensión alimenticia que va a cubrir la guardería y los gastos básicos. Yo tengo la custodia principal, y Blake tendrá visitas programadas que irán aumentando conforme demuestre que puede ser un buen papá. Dawn me estrecha la mano y me dice que lo manejé mejor que la mayoría de la gente en mi situación. Después de salir de su oficina, me quedo sentada en el coche 10 minutos, nada más respirando. El alivio me pega tan fuerte que empiezo a llorar. No son lágrimas tristes, son de esas que salen cuando por fin te quitas un peso de encima. Le mando mensaje a Jenny para decirle que ya quedó. Me contesta al instante con emojis de champaña y me dice que este fin de semana lo celebramos. Jenny organiza en su casa el sábado en la noche. Llegan las mujeres del club de lectura, todas con vino y quesos finos. Brindan por mi mente estratégica y mi resiliencia. Alguien suelta que me llevé a Blake como si fuera una partida de ajedrez y todas se ríen. Y otra dice que debería escribir un manual de venganza para esposas engañadas. Jenny alza su copa y dice: por construir una vida mejor sin lastre. Comemos, bebemos y yo me siento genuinamente feliz, rodeada de estas mujeres que me sostuvieron en los meses más horribles de mi vida. Me preguntan qué planes tengo ahora que el divorcio ya es definitivo, y les cuento lo de la clase de pintura y el grupo de ejercicio, lo de terminar mi carrera en línea y, quizá, salir con alguien algún día cuando esté lista. Todas asienten y comparten sus propias historias de cómo se reconstruyeron después de un divorcio o una traición. Para cuando se acaba la noche, me cae el 20. Ahora sí tengo amigas de verdad, gente que conoce toda la parte fea, y aún así me quiere cerca. La mamá de Blake me llama un martes por la mañana. Su voz suena distinta a la última vez,
más bajita, como si se le hubiera encogido algo por dentro. Se disculpa por haber minimizado mi dolor cuando les conté lo de la aventura por primera vez. Admite que se equivocó al defender a Blake y ponerle pretextos, y me pregunta si puede tener una relación con su nieta. Le digo que sí, pero con límites bien claros. Las visitas serán en mi casa, donde yo pueda supervisar. Acepta de inmediato. Ese sábado llega con juguetes y libros, carga a la bebé y se le salen unas lagrimitas. Me dice que soy una buena mamá y que lamenta no habérmelo dicho antes. El papá de Blake no viene, pero ella me cuenta que él está lidiando con su propia vergüenza por cómo manejaron todo. No los perdono del todo, pero sí valoro el esfuerzo. Mi hija merece conocer a sus abuelos, aunque se hayan equivocado. Jenny me invita a comer a un café en el centro. Tyler también va, y eso sí me sorprende. Pedimos sándwiches y al principio platicamos de cosas normales. Luego Tyler comenta que el nuevo territorio de Blake va fatal, que las ventas están cayendo y que se oyen rumores de evaluaciones de desempeño. Jenny me avienta una mirada desde el otro lado de la mesa. Tyler sigue, que la empresa se está reestructurando y que Blake quizá no sobreviva a la siguiente ronda de recortes. Yo le doy un trago a mi té helado y no digo nada. Los problemas de carrera de Blake ya son asunto suyo. No necesito alegrarme de sus fracasos ni angustiarme por sus éxitos. Jenny cambia de tema, me habla de su casa del lago y me pregunta si quiero ir a visitarlos algún día. Le digo que sí, porque ya no voy a permitir que la vida de Blake se meta con la mía. Savannah me pregunta en nuestra sesión del jueves si he pensado en salir con alguien. Me río y le digo que apenas puedo acordarme de lo que se siente que alguien te encuentre atractiva. Ella me recuerda que el rechazo de Blake tiene que ver con sus propios rollos, no con mi cuerpo de verdad. Sé que tiene razón, pero una cosa es saberlo y otra sentirlo. Ese fin de semana descargo una app de citas, nomás para ver qué pasa, y me pongo a deslizar perfiles mientras la bebé duerme la siesta. Hago match con algunos hombres y tengo pláticas ligeras. Nada serio, pero me sirve para recordarme que sigo siendo una persona además de ser mamá. Quedo de ir por un café con un maestro que se llama Lucas. Es buena onda y me hace reír. Hablamos de libros y de nuestros trabajos, y no me pregunta ni por mi divorcio ni por mi bebé hasta el final, cuando yo misma lo menciono. Me dice que respeta a las mamás solteras y que le parece algo valiente. Ya no lo vuelvo a ver porque no es el momento, pero se siente bien saber que, cuando esté lista, puedo hacerlo. Savannah me ayuda a trabajar mi nerviosismo con la intimidad, con eso de volver a confiarle mi cuerpo a alguien nuevo después de que Blake me hizo sentir sucia. Hablamos de recuperar mi sexualidad en mis propios términos, en vez de dejar que las palabras de Blake me definan. Un domingo en la tarde, Blake me marca y se oye emocionado. Nuestra hija dio sus primeros pasos durante su visita. Me cuenta que se sostuvo de la mesa de centro y dio 3 pasitos tambaleándose hacia él antes de caer sentadita de golpe. Se escucha genuinamente feliz al contármelo, no resentido ni por cumplir, sino de verdad orgulloso. Le agradezco que me haya llamado y le digo que la próxima vez lo grabe en video. Cuando cuelgo, caigo en cuenta de que es la primera vez que suena como un papá de verdad y no como alguien que solo está cumpliendo con lo que dice el convenio de custodia. A lo mejor sí está madurando. Tal vez ser papá de medio tiempo lo obligó a valorar los momentos, en lugar de darlos por sentados. No lo perdono por lo que hizo, pero puedo desear que mejore por el bien de nuestra hija. Me inscribo a clases en línea para terminar la carrera. Lo había dejado en pausa cuando me embaracé, porque Blake decía que no necesitábamos 2 sueldos. Ahora tomo cursos de negocios por las noches, ya que la bebé se duerme. Entre el trabajo, la escuela y la crianza, estoy ocupada todo el tiempo, pero es una ocupación buena. Estoy construyendo algo, no nada más sobreviviendo. Estoy armando una vida que es mía, no definida por la traición de Blake, ni por mi venganza, ni siquiera por ser mamá. Solo yo, avanzando hacia metas que me puse. Estudio con café a medianoche. Entrego tareas durante las siestas. Siento que mi mente despierta después de meses de neblina de bebé y cansancio. Me estoy acordando de quién era antes de todo esto y, al mismo tiempo, descubriendo en quién quiero convertirme. Un viernes, Jenny me habla y nos invita a la bebé y a mí a su casa del lago el fin de semana. Dice que sus hijos están emocionados por conocernos y que Tyler va a hacer carne asada el sábado. Hago maletas para las 2 y manejo 2 horas hacia el norte. La casa está justo a la orilla del agua, con muelle y una playita. Los hijos de Jenny tienen 7 y 9 y son súper cuidadosos con mi hija. Le enseñan piedritas y hojas y la dejan agarrarles los dedos. Tyler asa hamburguesas y cenamos en la terraza viendo el atardecer. Jenny y yo platicamos mientras los niños juegan en el agua bajita. Me siento genuinamente feliz por primera vez desde antes de embarazarme. No solo bien o ahí la llevo, sino feliz de verdad. Tengo amigas de verdad a las que les importo, una red de apoyo sólida y un camino claro que estoy construyendo yo. Mi hija chapotea y se carcajea. Tomo una foto para acordarme de este momento, de esta sensación de dejar atrás lo peor que me pasó y encontrar algo bueno del otro lado. Un martes en la noche, mientras estoy haciendo la cena, Blake me llama. Se oye nervioso. Pregunta si tengo un minuto para hablar del calendario de
custodia. Lo pongo en altavoz y sigo picando verduras mientras nuestra hija juega con bloques en el piso de la cocina. Dice que ha estado pensando en sumar las noches de los miércoles a lo que ya tenemos. Le ha ido bien con las visitas de fin de semana y cree que a nuestra hija le haría bien pasar más tiempo con él. Habla de cómo se le ilumina la cara cuando él la carga y de que ahora ya dice «papá» todo el tiempo. La veo apilar los bloques y luego tirarlos, muerta de risa con el golpazo. Le digo que lo voy a pensar y que mañana le marco. Al colgar, me siento en el piso junto a ella y me quedo pensando en qué es lo mejor para ella, frente a lo que se siente justo para mí. Blake me lastimó muchísimo, pero ella merece un papá presente. Al día siguiente lo llamo y acepto lo de los miércoles en la noche a partir de la próxima semana. Se oye sinceramente feliz y me da las gracias. Le digo que esto es por ella, no porque lo esté perdonando. Dice que lo entiende. Paso semanas planeando la primera fiesta de cumpleaños de mi hija. Invito a Jenny y a todas las mujeres del club de lectura. Mi mamá y mi hermana manejan 3 horas para venir. Encargo un pastel en forma de mariposa y lleno la sala de globos rosas y morados. Se supone que Blake pasa por ella a las 10 de la mañana para su visita. Llega puntual con un regalo envuelto en las manos. Mira las decoraciones y la mesa con la comida y pregunta a qué hora empieza la fiesta. Le digo que a las 2, pero que no está invitado a quedarse. Esta fiesta es para la gente que me sostuvo durante el peor año de mi vida. Abre la boca como para discutir, pero se detiene. Carga a nuestra hija. Le besa la cabeza. Le dice «feliz cumpleaños» y se la lleva al coche con su pañalera. Los veo irse y luego termino de acomodar todo. Jenny llega primero con un oso de peluche enorme. Las otras mujeres llegan con regalos y abrazos. Mi mamá llora cuando ve lo bien que me veo comparado con el año pasado. Comemos pastel y vemos a mi hija embarrarse de betún toda la cara. Todas toman fotos. Yo soplo la velita por ella y pido un deseo, que crezca fuerte y amada. Cuando Blake me la trae de regreso esa noche, trae un conjuntito nuevo que él le compró. Me la entrega sin entrar a la casa. Le agradezco que haya respetado mi límite. Él asiente y se va. En nuestra sesión del jueves, Savannah me sonríe y me dice que ha estado revisando mi avance del último año. Va enumerando todo lo que he logrado. Procesé la traición de Blake sin dejar que me destruyera. Planeé y llevé a cabo una venganza que lo obligó a hacerse responsable. Pasé por un divorcio difícil y salí con un acuerdo justo. Puse límites sanos en la coparentalidad, poniendo a mi hija primero. Reconstruí mi vida como una mamá soltera fuerte, con red de apoyo y metas claras. Dice que está orgullosa de mí. Se me llenan los ojos de lágrimas, pero esta vez son lágrimas bonitas. Le digo que yo también estoy orgullosa de mí. Hace un año me estaba ahogando entre la traición y el cansancio. Ahora estoy tomando clases en la universidad, haciendo nuevas amistades y disfrutando de verdad el tiempo con mi hija, en vez de solo sobrevivir. Savannah me pregunta cómo me siento respecto a Blake ahora. Lo pienso con calma y le digo que no lo perdono, y probablemente nunca lo voy a perdonar. Lo que hizo fue cruel, y el momento lo hizo todavía peor, pero ya no lo odio tampoco. Ahora ya solo es el papá de mi hija, alguien con quien voy a tener que tratar de manera cordial y profesional durante los próximos 17 años. Ella asiente y dice que eso es lo más sano. El enojo me sirvió cuando lo necesité como combustible. Ahora esa etapa ya quedó atrás. Estoy sentada en el piso de la sala, viendo a mi hija jugar con sus juguetes. En solo un año ha crecido muchísimo. Se impulsa para ponerse de pie, apoyándose en la mesa de centro, y da pasitos tambaleantes siguiendo la orilla. Balbucea sin parar, con sonidos que casi tienen sentido. Tiene el cabello oscuro de Blake, pero mi sonrisa. Pienso en todo lo que pasó este año. La crueldad de Blake pudo haberme destrozado. Enterarme de la aventura 3 semanas después de dar a luz, cuando yo todavía sangraba y estaba hecha polvo. Escucharlo describir el asco que le daba a mi cuerpo. Que me mandaran al cuarto de visitas como si yo fuera algo sucio. Conocer a Megan y oírla justificar su trauma. Todo eso debió haberme quebrado, pero no. Lo convertí en gasolina. Planeé todo con cuidado y dejé al descubierto su hipocresía frente a quienes de verdad contaban para su carrera. Metí la demanda de divorcio y peleé por lo que me correspondía. Armé una vida nueva, con amistades de a de veras y apoyo real. Volví a la escuela y me animé a salir con alguien otra vez. Mi cuerpo trajo vida a este mundo. Sobrevivió a la traición, a las noches eternas y a la recuperación. Me sacó del otro lado. Ya no soy la misma que era cuando di a luz en esa sala de parto. Ahora soy más fuerte, más lista, más independiente. Blake intentó hacerme sentir asquerosa e inútil, pero no pudo. Miro a mi hija y sonrío. Ella va a crecer viendo a su mamá firme, de pie, y eso vale más que cualquier venganza.